Hoy la entrevista es a Zara Martínez Valderas, profesora de la Complutense, del grado de estudios teatrales y del máster de estudios teatrales. Es doctora por la Universidad de Granada y estudió en la RESAT dirección de escena. Aparte ha escrito el manual de espacio escénico, que es un libro increíble, y ha hecho escenografía y vestuario para La Dama Duende y escenografía para una parte de La Bella del Sueño. El auto sacramental. Claro, entonces como de eso ya hablaremos más adelante. Y aparte ha hecho colaboraciones con el Festival de Almagro y el Instituto del Teatro de Madrid. Hola, ¿cómo estás? Hola, Max. Muchas gracias por invitarme y gracias también a tus colaboradores por tratarnos tan bien. Sí. Y nada, muy feliz de charlar de Sí, teatro, que sí. es lo que más me gusta del mundo. Así que... Claro, vamos a empezar como con lo que hemos estado hablando antes, porque no os aparecido aquí por generación espontánea. Tú, como tienes una formación dual, vamos a decir, si no, formación dual en la teoría y la praxis del teatro, yo voy a entrar a saco directamente, te lo digo. ¿Crees que existe una diferenciación fuerte, o como una frontera fuerte entre el teatro que se estudia y el teatro que se hace? Buena pregunta. Históricamente venimos de una tradición en España en la que la teoría y la práctica estaban muy separadas. Digamos que el teatro se estudiaba en la academia vinculado solamente al texto, que era lo que realmente se consideraba el arte serio, y el artista serio era el escritor, y la obra de arte científicamente estudiable era el texto, porque eran signos recogidos, ¿no? Tenía una tradición también vinculada a otras tradiciones literarias, como son la novela o como es la poesía. Entonces se estudiaba el teatro en la universidad vinculado al texto. Y el desarrollo realmente del teatro en España está más vinculado a filología, muchas veces, que a Bellas Artes, que Bellas Artes podría haber tomado esa línea. Es verdad que ahora Bellas Artes está trabajando mucho performance, ¿no? Y otro tipo de artes vivas, pero lo que es teatro se ha estudiado en filología. Claro, ¿qué pasa? Que se ha vinculado mucho al siglo de oro y al texto escrito. Pero esto está cambiando. Y esa visión desde el punto de la academia, ¿no? Que solo estudiaba el texto literario, y de alguna manera la escenificación podía ser un complemento para estudiar mejor el texto, que hasta ahí se había llegado. Realmente a partir de la posmodernidad y todos los estudios que introdujo, pues yo qué sé, los años 80, los años 90, empezó a hacer un cambio en el estudio general del teatro y ha ido en aumento. ¿Qué ha pasado últimamente? Que la gente de la práctica está entendiendo que la teoría les puede aportar muchísimos conocimientos, porque se está haciendo una teoría mucho más pegada a la práctica, como más útil, menos distanciada, menos teórica, incluso menos autorreferencial, ¿no? Que había ciertas teorías del teatro, como puede ser la semiótica, que terminaron siendo un poco borrachas de sí mismas, ¿no? Era una teoría poco útil para la gente de la práctica y poco accesible, incluso desde un punto, yo qué sé, incluso metodológico. Y sin embargo, pienso que estamos cambiando, y además pienso que ese cambio es algo que no va a parar y que va a ir a más. Yo siento que la gente del teatro tiene cada vez más interés por la teoría, y al revés, pienso que la gente de la academia estamos esforzándonos por hacer un tipo también de análisis que ya entiendan el teatro como lo que es un arte vivo, un hecho escénico, un compartir con el público, y que el teatro se puede estudiar de forma científicamente muy respetable y hacer una tesis sobre iluminación escénica, hacer una tesis sobre escenografía, hacer una tesis sobre el arte de la interpretación, y que eso no es solamente el duende, la técnica, sino que eso puede tener un contenido estudiable, cuantificable, donde tú puedas hacer unas categorías y donde pueda tener un rigor académico y científico. Entonces estamos en un buen momento, es un momento interesante. Porque además, con lo que porque realmente el máster y el grado son cosas relativamente recientes, tengo entendido. 15 años lleva, más o menos. Sí. 15 años. El grado este año se ha puesto nuevo, el grado de estudios teatrales, es pionero, no existe otro grado en el territorio español de estudios teatrales, en ningún territorio autonómico, y realmente es el primero que existe. Y este año es lo primero. Es un grado que
que podríamos haber llamado teatrología, igual que existe musicología, porque es un símil. O sea, igual que el musicólogo estudia fundamentos, historia, teoría de la música, y luego está el conservatorio para ser profesional de la flauta, pues esto es igual. O sea, las ESAT forman artistas, directores, escenógrafas, pero existe una carrera que lo que busca es hacer teatrología. O sea, que el grado en teatrología no sonaba muy bien. No. Y al final fue como, bueno, vamos a ponerle grado en estudios teatrales, que suena más bonito. Además, el campo académico se llama estudios teatrales. Sí. Entonces, decidimos que era ese el mejor. Sí, además que ya como dentro del talent claro, encaja muy bien. Pero dice mucho de este momento que antes te decía. Sí. Dice, bueno, por fin en la Universidad Española se puede entender un estudio como los estudios teatrales. Sí. Que antes no hubiera sido impensable esto. Sí. La siguiente pregunta que te voy a hacer va por estos autores que escriben teoría. Y tú me recomendaste a Peter Brook en un correo electrónico. Y me parece interesante como la dicotomía que se crea entre Peter Brook y autores como Patrice Pavis o Barrientos, que realmente como que parece que Peter Brook escribe desde el teatro, pues sí que escribe como una teoría del teatro desde el teatro. No sé si es tanto una teoría como una observación. Y luego están como los mismos teóricos que reflexionan en el caso de estos dos sobre el tiempo y sobre cómo funciona el tiempo teatral y todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿crees que esta dicotomía, de nuevo, con respecto a la pregunta anterior, se está disipando? Claro, en el caso de Peter Brook, pues es un director que teoriza, ¿no? Que escribe, que deja por escrito y hace... Muchos lo han hecho también, Eugenio Barba, Aboga, o sea, son muchos los que han escrito, ¿no? Una teoría a partir de su propia práctica y han conseguido teorizar sobre lo que hacen. Pero no todos los creadores quieren o pueden hacer esto, porque no es fácil, ¿no? Como escribir a partir de lo que uno mismo hace. Incluso estaba recordando ahora a Thomas Ostermeyer, el director alemán tan célebre, director de la Schaubühne, dejó de dar clases porque decía que sistematizar y teorizar le hacía peor director. Sin embargo, conozco mucha otra gente que piensa que al revés, que a medida que tú seas capaz de establecer un mejor lenguaje, una mejor, ¿no?, estructura mental a la hora de pensar, yo soy partidaria de eso, ¿no? Una mayor sistematización, al final eso te va a ayudar también a ser mejor práctico en el teatro. Entiendo a Ostermeyer también lo que quiere decir, es como la sensación de voy a perder frescura, ¿no? Es como que voy a perder, cuando tenga una hoja de ruta metodológica, es como voy a intentar seguir una serie de pasos que yo mismo me he impuesto y de repente me voy a encorsetar. Pero no creo que sea de todo verdad, porque pienso que incluso la gente que hace práctica, que nunca se ha planteado teorizar sobre ello, en realidad sí que tienen una teoría. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor es una teoría más subterránea, pero que sustenta. Es como el actor cuando dice, yo tengo una técnica, luego me subo al escenario y se me olvida la técnica. De repente solo actúo. Pues supongo que el resto del oficio es un poco lo mismo. O sea, tú puedes ponerte luego en la praxis a tener intuición, pero ¿sobre qué se sustenta todo eso? Al final tú no decides en base a una estructura mental que tú tienes. Se trata también como de crear un abanico de recursos de los que seleccionar en el momento en el que tienes que seleccionarlos. Absolutamente. Y luego lo que sí yo creo firmemente es el tema del lenguaje. O sea, creo que a medida que uno tiene más riqueza lingüística, siempre va a ser mejor creador. Porque aquello que no se nombra, no se puede imaginar. Claro. Entonces, al final, o no se puede replicar, a lo mejor sí puedes imaginarlo, pero no puedes perpetuarlo, no puedes recordarlo, no puedes, ¿sabes? Es como, entonces, mayor lenguaje, mayor expansión intelectual. Entonces, yo invito en ese sentido a que la gente también de ambos mundos se retroalimente. Quizá la gente de la teoría esté más permeable a todo lo que pueda traer la práctica escénica y no haya esa mirada un tanto, que la hay, un tanto altiva, ¿no?, desde la academia, así, y al revés, a lo mejor a la gente de la práctica que se acercará más a la teoría y también animarles a sistematizar un poco más, a ser generosos, a dar. Hicimos hace no mucho un libro que no sé si conoces, es un libro de entrevistas
Me suena. a directores y directoras de escena. Ajá. Nos sacamos con la A de Teatro, la Asociación de Directoras y Directores de Escena, sacamos un libro que se llama La mirada creadora ante la escenificación. La idea era como empujar a que la gente que se dedicaba a dirigir, más o menos de nuestra generación, en torno a los 40, una cosa así, aunque hay voces un poco más experimentadas, un poco menos, a través de, vale, te vamos a hacer unas entrevistas con un investigador, entonces juntamos a gente de la academia que estaba empezando, jóvenes investigadores y directoras y directores, y de alguna manera obligarles a pararse, reflexionar, dejar por escrito un poco cómo ellos trabajaban. Sí. Porque si tú les dices, hazme un artículo, te van a decir, muchos te dicen, no, yo no escribo académicamente. Sí. Pero les dicen, bueno, yo te pongo una persona que te escucha y luego eso lo reconvierte en un texto. Ah, pues a lo mejor sería más mal. Sí. No, que tiene que ver también con lo que dices en el libro de que la importancia de interlocución, y sobre todo si eres un director de escena que piensas todo el rato en la interlocución que vas a hacer, Claro. se convierte en una cosa mucho más fácil. Sobre el lenguaje me parece muy interesante también, al hilo de lo que, porque en el TF me estoy manejando mucho a Carmen Martinetti, que habla como de esa cosa de, para racionalizar las cosas utilizamos palabras. Entonces como que también se trata de, sobre todo de racionalizar. Y mi siguiente pregunta va sobre hasta dónde llega el texto en el teatro. Es decir, ya hemos dejado sentado en la entrevista como que el teatro es más contexto, entonces como dónde quedan los otros lenguajes o cuáles son las fronteras entre lenguajes o cómo se exploran. Pues antiguamente se estudiaba en la universidad, fíjate, que la escena era una traslación de lenguaje, así me lo enseñaban a mí. No, era como que tú tenías un texto y lo que hacía la escenificación era, bueno, ni siquiera se llamaba escenificación, puesta en escena. De hecho, fíjate cómo esa palabra puesta en escena indudablemente deriva que hay una cosa previa, ¿no? Por eso a mí no me gusta usar puesta en escena y estoy como prodigando mucho como que la gente deje de decir puesta en escena, porque poner en escena indudablemente conlleva que tú tienes un material previo y a veces no, a veces no. Entonces es mejor llamarlo escenificación, que es como, le da valor al hecho del convivio. Escenificación, o sea, es el hecho de escenificar, no es poner en escena nada que hubiera antes. Eso es un tema como antiguo, ya. Y yo misma lo digo y a veces digo, no digas puesta en escena, di escenificación. El caso que, claro, un cambio de lenguaje, ¿no? Vuelvo un poco atrás, decía, es como, es otro lenguaje. No es otro lenguaje, es que es otra obra de arte diferente. Es que escribir teatro es una obra de arte en sí, que puede tener un receptor que es un lector. Y en sí misma tiene un valor. Leer teatro es maravilloso, existe, está asequible y es muy recomendable. Pero es un tipo de arte, que es el arte de un escritor y un lector que se comunican. Fenomenal. Pero es que en el teatro hay otra comunicación y tiene que ver con otros signos muy diferentes. A mí me gusta llamarlos canales expresivos. No me gusta llamarlos signos, porque el hecho de llamarlos solo signos tiene que ver con que significa algo. Y en teatro muchas veces las cosas no significan nada. Están hechas para ser sentidas. Están hechas para tener una experiencia y no tienen por qué significar. Entonces me gusta más llamarlo, en vez de grupos sígnicos, que es esa vieja cosa de la semiótica ya que, ¿no? Que nos pesa, llamarlo grupos, o sea, canales expresivos. Que para mí, ¿qué son los canales expresivos? Pues son distintas maneras de comunicar una obra final. El texto es un canal expresivo, que puede estar o no. La iluminación es un canal expresivo, la interpretación es un canal expresivo, la escenografía es un canal expresivo, el audio, no sé, el espacio sonoro, otro, el vestuario y la caracterización, otro, la videoescena, si está, otro. O sea que al final son un conjunto de canales expresivos que llegan a generar un mensaje. Hay puestas en escena que los canales expresivos están jerárquicamente muy claros, que a lo mejor está el texto, la interpretación, la iluminación. Y luego pues, el resto están latentes, ¿no? Y hay otro que al revés, dice, a lo mejor el texto es que ni existe o es un canal expresivo muy chiquitito porque el texto es minoritario y en realidad estamos priorizando la plástica. O sea que depende de cómo coloquemos esos canales expresivos, al final te llega una significación u otra. Me interesa lo que has dicho de que hay cosas en el exterior que pueden no significar nada, por lo que te he contado antes de cómo... Todo tiene una función, claro, pero no todo significa. Claro, o sea, como justo ayer estaba hablando con mi amiga Cata de esto, de cómo al final si estamos poniendo cosas delante de alguien,
O sea, tiene que narrar para racionalizarlas, al final ese racionalizarlas es otro con significado. Pero claro, también como lo que decías de poner cosas, ¿sabes? Como... no, esto no voy a decir esto. No voy a poner palabras en tu boca, no te preocupes. Al final, creo que el hecho de dar funcionar también por esas capas que funcionan, esos mismos niveles de significado, ¿has dicho? Sí. Sí, niveles de significado como complementarse entre ellos y llegando a donde otro no puede llegar porque la palabra es imperfecta y al final como... Eso es como una teoría que digo yo, que es como que estoy todavía pensando en ella, es como el lenguaje tiene que ser figurativo sí o sí. Como el lenguaje no figurativo es una cosa un poco difícil, estoy pensando, si tienes algún ejemplo, pues me ha salido. Pero la cosa es... Depende de la función del lenguaje, vamos un poco a lo mismo. O sea, si quieres comunicar un significado, sí, pero si quieres, a veces el lenguaje puede tener un sentido plástico también, Claro. O sensorial. Claro, o sea, yo me refiero como rojo, si tú dices como esto es rojo, sentido plástico, al final estás como haciendo referencia al color rojo. Pero bueno, en fin, eso es un poco bien. Pero lo que me interesa es como eso. Hay un momento en el que el lenguaje no llega más. Como cuando decimos como, tío, no sé cómo explicarlo bien, necesito un meme, necesito un meme para explicarlo. O sea, como ver cómo se compenetran esas cosas en este me parece muy interesante. Sí, incluso el lenguaje se queda muy corto. O sea, hay ciertos terrenos en el que el lenguaje no está muy desarrollado. Por ejemplo, el de las emociones, que bueno, ahora se le está dando un poco más de atención, pero muchas veces tenemos muy pocas palabras para definir emociones. Sí. Que tú dices, o el trabajo que hacemos con ellas, incluso. Poquísimo, hay no sé cuántos tipos de azul que tienen un nombre y la tristeza es triste. Como... ya. Desde luego. Vale, entonces como esta pregunta se me acaba de ocurrir. Entonces tú como para decir una cosa, ¿prefieres como ser muy concreta y decir como una cosa concreta para definirla? ¿O prefieres como enumeración caótica, decir como un montón de cosas para ver si puedes de alguna manera llegar a vislumbrar el borde de las cosas? Pero en teatro, o sea, piensa. En teatro, incluso en la vida. Yo soy muy concreta. Ajá. Soy de pocas palabras. Tú eres de señalar, ¿no? Parece. Soy de condensar, Sí. es verdad. A veces tiene mucho que ver con la impresión que das, ¿eh? Porque yo soy afable y simpática, ya ves. Sí, pero es que a veces cuando es verdad que soy condenso mucho el lenguaje y soy capaz de decir algo sin nada de rodeos. Y eso a veces puede resultar un poco extraño para los demás. ¿No? Los prolegómenos, y luego ya te digo lo que tengo que decir, pero no te lo digo de forma directa, te lo digo de otra forma. Dímelo, ya está. Creo que también tiene que ver con la Pero luego una cosa es el lenguaje de la vida, supongo que otra cosa es el lenguaje del arte. Porque claro, normalmente, hombre, también podríamos hablar de las funciones del lenguaje en la vida. Tiene que ver con la seducción o con el engaño. No sé. Diseño. Claro, tú puedes utilizar un lenguaje u otro en la vida, también depende de las funciones que quieras generar con ese lenguaje. Exacto. Pero bueno, en el arte con más razón. Eso es verdad que... Pero bueno, ahí nos metemos en terrenos de dramaturgia, que no es muy fuerte. Pero cómo utilizar el lenguaje pues es importante. Sí. Pero creo que en la puesta en escena o en la escenificación hay una partitura de signos, que se podría decir, que funcionan a la vez y en el tiempo. Eso es bonito como idea. Entender que todos los canales expresivos funcionan a la vez, o no, a veces están, no sé, puede haber que no haya espacio sonoro, pero hay luz, y a la vez hay vestuario, y a la vez hay texto, y a la vez hay... Claro, tú podrías como analítico, tu labor como investigador es separarlo, como si fuera un cadáver que tú pudieras separar y diseccionar, pero al público le llegan todos juntos, como que no hay una división, o no debería, a la hora de estar recibiendo. Entonces te llega muchísima información por muchos lugares, mucha de la que puedas recibir de una manera más consciente y muchísima que recibes de una manera intuitiva, sensorial, física incluso. Sí. También me parece curioso como lo has puesto, como el cadáver que se disecciona desde la academia, ¿no? Como que la academia parece que solo puede trabajar con objetos muertos. Entonces como que también entiendo que vayamos a, que intentemos ir a una academia que tenga las cosas... Es un temazo en teatro, porque claro, en teatro, joder, el arte está vivo, sucede y no vuelve a suceder nunca más. Claro. Entonces ahí hay un problema metodológico. Yo que me dedico a análisis de racionalización, claro, tú analizas la obra y corres el peligro como analista e investigador de diseccionar tanto, yo que sé, incluso utilizar el vídeo puede ser muy peligroso, porque tú paras, piensas, reflexionas, ¿no? Vas analizando parte a parte y terminas justificándolo todo de una manera perfecta, pero luego la inmediatez de la obra de arte y lo inaprensible del momento sensorial es muy difícil de captar. Entonces, ¿cómo captar eso?
Y cómo meter en una investigación académica cuestiones vinculadas a lo sensorial. Qué difícil, ¿no? La sensación que yo he tenido o no. A mí me gusta mucho hablar del concepto de atmósfera, que para mí es fundamental. Quiero decir, el espacio escénico tiene ambiente, que tiene que ver con todo lo que podemos entender de una manera cultural, ¿no? La función locativa, dónde, cuándo, quiénes, de qué manera. Pero es tan importante el ambiente como la atmósfera, que es todas las sensaciones, emociones o sentimientos que nos llegan de la obra. Y al final eso es lo más difícil para mí de captar y de imprimir en un trabajo académico. ¿Qué sensación está llegando de esa obra? Sí, joder, es que es muy fuerte. Eso todavía no sé hacerlo. Tienes tiempo, ¿no? Sí, sé definir lo que es la atmósfera, pero es difícil. Vale, vamos a... El otro día, bueno, te cuento mi vida, ya estamos entrando, ¿no? Con mis amigos juego un juego que a mí me gusta mucho, que se llama Favor o en Contra. Entonces, lo que te digo es un concepto, tú me dices, ¿esto es a favor o en contra? Puedes elaborar si quieres, pero la primera respuesta tiene que ser como categórica y no puedes como matizar, ¿sabes? Vale. Entonces, como mi primera pregunta es acotaciones, ¿a favor o en contra? En contra. Gracias. Sí, está como el pensamiento este que Hobby lee un amor. Como que hace poco salió una entrevista suya diciendo que él tacha las anotaciones. Marcos Carazo, que vino aquí, dijo como que él también tacha las anotaciones. Como que realmente sí que parece como una manera de hacer como micromanaging de los dramaturgos, ¿no? Esto va a salir en algún lado, no tengo amigos dramaturgos. Ningún dramaturgo ha sido herido en En la grabación de este programa. No, pero también me parece interesante como diálogo que se puede generar. Pero claro, yo también soy como una persona que le gusta mucho Valle Inclán, pagando por sus vicios. Al final las anotaciones en sí que son como... Es que es difícil, es como a favor o en contra. Claro, te van a decir, depende, pero... Claro, pero es la gracia del juego, sí. Depende, la gracia del juego. A ver, yo he dicho en contra porque es verdad que estoy muy a favor de la libertad creativa. Siempre que esa libertad creativa conlleve rigor y conlleve respeto. Y respetar no significa respetar lo que para los demás se supone que es el respeto, que es una especie de fidelidad inexistente, porque ¿cómo es ser fiel a Valle Inclán? O sea, que alguien me lo explique. Tu fidelidad es lo que tú tienes en tu cabeza que se supone, pero Valle Inclán dejó palabras encadenadas una tras otra en un papel. Ya. Entonces, todo lo que tú llamas fidelidad no deja de ser prejuicio, no deja de ser lugares vagos y un conocimiento de la historia muy flojo. O sea que realmente no existe una fidelidad a ningún texto. ¿No? ¿Cómo era? Traductores, traidores. Sí. No es igual. O sea, no existe. Ahora, sí que es verdad que soy muy partidaria de ser muy honesto como escenificador, como equipo creativo, ya sea parte del equipo de dirección, de interpretación, de creación plástica. Tienes que ser riguroso y tienes que ser respetuoso, por lo menos en términos, fíjate, de marketing. Si tú has hecho una versión de un texto de Calderón y es una versión libre tuya, no lo llames La vida sueño de Calderón, que obviamente vende más que La vida sueño de Jara Martínez, o Guisa / sueño de Jara Martínez, ¿sabes? Eso vende menos. Entonces, claro, hay un punto también de honestidad. Es decir, bueno, ¿qué estás haciendo realmente? Si tú eres honesto con lo que tú vendes, Alex Rigour, cuando hizo Enemigo del Pueblo, se llamaba Enemigo del Pueblo Ágora, no se llamaba El Enemigo del Pueblo de Ibsen. Y la gente del teatro estaba indignada. Yo he venido aquí a ver El Enemigo del Pueblo, no sé qué. Pues claro, no es El Enemigo del Pueblo, pero es que ya lo pone en el título. O sea, si lees el título ya te da una pista. O sea, si tú no eres pretendidamente opaco en la publicidad de un espectáculo, yo creo que de lo que vendes, yo creo que podemos ser muy creativos con respecto al material, siempre que no nos adueñemos de la firma de alguien para vender más. Si no son esto de versión libre a partir de Ibsen. Sí. Bueno, pues genial, haz lo que quieras a partir de la versión libre de Ibsen, ¿no? Y luego, bueno, ser honesto me refiero también a comprometerte a hacer un trabajo rigurosamente y profundo del material que tú te estás enfrentando. O sea, he leído 2 veces La vida sueño
¿no? Y a partir de ahí me montó una historia que dice, bueno, enfréntate de tú a tú, ¿sabes? Sí. Empápate, Sí. estudia ese material. Sí, porque tú, por ejemplo, cuando has hecho las adaptaciones de la de... Bueno, yo no me dedico a la dramaturgia, o sea, no me dedico más a la dirección de escena o Claro. a la escenografía. De la Dama Duende lo que hice fue el diseño de vestuario y de escenografía con otro equipo que se llama Caja Negra y fue un estreno que hicimos en Estonia. Sí, Nada menos. si te soy sincero, vi el nombre de la ciudad y dije, no sé... Es que es un nombre muy raro que es Viljandi, Sí. que es una ciudad de Estonia. Sí. Y... Ah, sí, no queda un poquito. Bueno, tú dale caña. Vale, sí. De lo que te interese. Sí. Nada, pues sobre todo eso, cómo te enfrentaste, sobre todo teniendo bagaje teórico o sea, como volver de, porque intuyo que el recorrido fue de la teoría a la praxis y de la praxis de de la praxis a la teoría y de la teoría a la praxis. ¿Cómo fue ese volver? Claro, yo estudié dirección de escena de la RSA, venía mucho del mundo de la praxis, lo que pasa es que tuve muy claro desde el principio mi vocación docente. A mí siempre me gustó, sí, fui muy buena alumna, no sé si de resultados académicos, pero sí por lo menos del día a día. Me gustaba mucho ir a clase, sentarme, escuchar. Me gusta mucho escuchar, en general, por eso me gusta el teatro, porque me encanta. Tiene que ser una cosa soporífera para que yo no me enganche. Soy capaz de escuchar a quien sea de lo que esté hablando, horas y horas, porque me gusta mucho escuchar. Entonces, fui buena alumna y yo creo que eso me ha hecho luego querer ser docente. Porque al final digo, yo no quiero salir de las aulas. Claro. Como voy a ser eterna estudiante, que me gustaría, pues no soy profe. Entonces hice dirección, pero enseguida me puse a buscar la idea de hacer un doctorado. Y ahí empecé con la idea de hacer un doctorado en Granada. Trabajé en la práctica unos años, sobre todo mucho de ayudas de dirección, producción, regiduría, porque en teatro hay que hacer de todo. Dirigí algunas cosas en esa época también. Y fíjate, yo hice dirección y la escenografía vino como después, o sea que yo la busqué, como que me persiguió. Cuando me puse a hacer una tesis me metí con el tema de espacio escénico y como había un terreno tan baldío, dije, pues es que no, ¿cómo analizo una escenografía? Si es que no sé ni por dónde empezar. Cogí algunas cosas y tal, pero eran más testimonios personales, historias muy teóricas, muy filosóficas, o sea, no había nada que me sirviera mucho. Y ahí empecé a hacer esa sistematización. Y resulta que muy jovencita entré a la clase en la Escuela de Arte Dramático de Castilla, con 26 años, o sea, en la plaza muy pronto. Y como que me empecé a desarrollar mucho material didáctico para formar a directores de escena. Es como que he sido una teórica, pero muy vinculada a la práctica. Claro, porque es que me tiré 10 años en una escuela superior. Ahí hice la tesis, luego me metí a hacer congresos y la cosa empezó por ahí. Y un día la gente de la Complutense necesitaban profesores para dar teoría y práctica de la escenografía porque tienen un máster en teatro. Y ahí empecé a colaborar con ellos, o sea que fue un poco al primer. Y luego poco a poco me fui metiendo en la Complutense y al final he terminado en una facultad de filología. Y bueno, siendo también un perfil un poco extraño, ¿no? Dentro de esa facultad, porque es un perfil más vinculado a la práctica. Sí, pero necesario también. Claro, necesario. La cosa es que aunque me he dedicado mucho tiempo a cuestiones académicas y a dar clases y a tal, luego pues eso, he sido jefa de estudio, jefa de departamento, me he metido mucho, ahora coordino el máster, ahora coordino el grado, o sea que siempre he tenido como cargos académicos también porque me gusta la gestión, hay una parte de directora, gestora, productora que tengo, fíjate, pero que sirve para la academia, así es que al final son, claro. ¿no? son muy permeables. Son permeables, son cualidades que uno tiene que puedan ser útiles para los demás. Pues al final he ido haciendo incursiones en la parte artística de vez en cuando he podido. Ahora voy a hacer un proyecto nuevo con la gente de Historia. Vamos a montar una obra, en este caso vamos a montar no la Dama Duende, sino La vida sueño, pero la comedia, no el auto, porque el auto sacramental lo hicimos en Almagro hace 8 años, no, menos, 7 yo creo. Y ahora voy a hacer la escenografía y el vestuario para La vida sueño, que me hace mucha ilusión porque La vida sueño es uno de mis textos favoritos del mundo y me hace mucha ilusión volver a hacerlo en Estonia. Con la curiosidad de que es un público que no conoce la tradición del teatro español, ni los textos de Calderón, ni nada. O sea que es curioso ese nuevo público. Entonces, bueno, siempre he ido simultaneando ambas cosas. Para mí son indivisibles. Es decir, si he podido aportar algo, si he aportado algo, poquito,
al mundo de tener una teoría del teatro es porque he hecho práctica. Ya está, Sí. que es así. Y si he podido hacer la poquita práctica que hago, yo aplico mi propia metodología. Porque al final, yo qué sé, yo en clases de escenografía enseño a gente que nunca ha diseñado escenografía a hacer un diseño escenográfico. Joder, qué bueno. En unas clases que son clases de máster, que son 12 clases. Sí, De cero a tengo un proyecto. sí, ¿vale? Y claro, eso me lo ha hecho también tener que estar en el otro lado. claro. Y yo es que creo que son procesos, de verdad, que son no paralelos, ¿no? Son el principio y el final de un proceso que Sí, Si tú haces un proceso de creación escenográfica, ese mismo proceso de creación te sirve como analista ir dándole la vuelta. Es decir, vale, yo tengo un resultado y ahora me voy a plantear qué preguntas me hago para llegar a cuál era el origen de la escenificación, cuál era el núcleo de producción dramática, cuáles son las herramientas estéticas estilísticas, qué atmósfera estaban buscando, qué Sí. ambiente, no sé. Y es como dar la vuelta al proceso creativo. O sea, yo creo que analizar teatro y hacer teatro siempre es lo mismo. Es como un camino en una dirección o en la dirección contraria. Sí. Cuando una obra es muy mala, muy mala, muy mala, ¿en qué te fijas? Cuento poco, como ¿Cuántas las fotos? ovejas. Pero la verdad que cuento poco, ¿sabes? Tengo esa manía. Sí, Sí. ¿En qué me fijo cuando es muy mala, muy mala, muy mala? Yo me suelo fijar mucho en las cuestiones vinculadas a la plástica, ujú, por deformación, un poco Claro. personal. sí. La pregunta iba por ahí, es como, Sí. ¿cuánto influye, cómo cambia tu modo de mirar Claro. el Me teatro? fijo más en eso. Sí. Y luego la última pregunta es la que te dejó Marcos Galacio, que es escenógrafo, y preguntó que, aparte del teatro, ¿dónde te desarrollas tú a nivel artístico y creativo? Fíjate. Bueno. Pues me gusta mucho disfrutar de otras artes. Ujú, Yo diría que especialmente me gustan mucho las exposiciones y la pintura, ujú, y yo diría que el cine. Esas dos cosas. Soy menos melómana. Sí disfruto del concierto en directo y tal, pero no soy muy melómana. sí. Pero sí me gusta mucho el cine y me gusta mucho ir a las exposiciones. ¿Y a nivel hacer, haces algo artístico tú? Hago cerámica. Seguro que además es súper bien. Ya te pediríamos un plato para poner en este cuadro. Pues ahora ha sido... Bueno, ¿tienes alguna pregunta que dejarle? No, tienes que dejarle. Tengo que dejar una pregunta. Sí. Pero no sé quién es. Claro, está bien la hacer. Qué bueno. Gente de teatro, siempre. ¿Qué les gustaría ver en teatro que todavía nunca hayan visto? Perfecto. Muchísimas gracias, Jara. Ha sido un placer, de verdad, esta entrevista. Sí, de verdad. ha sido concreta porque digo, a veces... Sí, ha sido una entrevista cojonuda. Freeform Jazz. Okay, SpongeBob, you ready?